Hoy contamos en la sede del Partido Socialista con la presencia del senador y parlamentario andaluz Francisco Vallejo, y nos va a hablar del alcance que tienen los presupuestos generales del Estado, tanto para la provincia de Jaén como para Linares. El Partido Popular olvidó a Jaén durante los 8 años de gobierno de Aznar, y su regreso al gobierno significa de nuevo el inicio de un ciclo de sequía inversora. De ello va a tratar, como he dicho antes, el senador y parlamentario que nos acompaña, pero reseñar también que el Partido Popular ha dicho no a la continuidad de la Activa Jaén, y así también lo ratificaba en un pleno que celebrábamos en la Diputación Provincial, y ello supone acabar con un impulso muy importante para la provincia, supone acabar con esa mayor inversión de toda la historia que ha hecho el Gobierno de España en la provincia de Jaén, que ha supuesto desde el año 2006 hasta el año 2011 1.732 millones de euros, y sobre todo dinero que iba dirigido a las grandes infraestructuras y también a la dinamización empresarial. Y todo ello se puede ratificar porque las Activa Jaén son realidades, tantas realidades como páginas en el BOE. En el ámbito local y en esa clave local yo quisiera también reseñar un aspecto importante. Destacar que además de toda esa subida de impuestos, de que haya subido la luz, el gas, el combustible, también a nivel local en estos días se están recibiendo los recibos del IBI, lo que se conocía como contribución. El Ayuntamiento va a hacer especial hincapié en informar a los ciudadanos, informar a los contribuyentes de que esta subida solamente corresponde al Ayuntamiento el IPC, porque así se aprobó en pleno en una ordenanza, pero la subida más importante, que es la del 10% de este recibo, se hace por imperativo legal, porque así lo ha decidido Montoro, Rajoy, porque así lo ha querido el Partido Popular. Entonces tratan de aliviar ligeramente la asfixia de los ayuntamientos, pero en lugar de recurrir a fondos del Estado, que es quien tiene que cubrir la suficiencia financiera de los ayuntamientos, de nuevo mete la mano en el bolsillo a los ciudadanos, de nuevo estruja a los contribuyentes. Como digo, de esto se va a informar. Queremos que los ciudadanos tengan transparencia, que sepan quién sube los impuestos, y al mismo tiempo reseñar que hoy también se anunciaban importantes recortes en sanidad. Ya se habla abiertamente de copago. Entonces, vamos a conocer esas repercusiones, y también la educación, lamentablemente, han tocado lo más importante para el futuro de los ciudadanos, que es la educación. Para analizar los presupuestos de un gobierno que lleva prácticamente 4 meses, yo creo que la primera pregunta que deberíamos hacernos es si estamos mejor que hace 4 meses o no estamos mejor, si hay más confianza en los mercados, en la población respecto a la política que se está haciendo en este país, o hay menos confianza, si hay alguna luz al final del túnel con el nuevo gobierno, si realmente aquello que el señor Rajoy y el Partido Popular decían, de que cuando haya un gobierno que inspire confianza en los ciudadanos habrá inversión y comenzaremos a salir de la situación económica de crisis, si eso se está dando o no se está dando. Yo creo que los presupuestos deben invitarnos a eso, porque en principio el mayor instrumento que tiene un gobierno para abordar una situación de crisis es el presupuesto general del Estado. Y más un presupuesto que se ha tenido oculto, escondido en un cajón, hasta que pasaran las elecciones de Andalucía, como todos bien saben, y el propio Partido Popular ha reconocido. A pesar de las muchas presiones que ya la Unión Europea le estaba haciendo al Partido Popular al Gobierno para que presentara los presupuestos, se resistió a presentarlos, y ahora entendemos por qué. Se resistió a presentarlos hasta que pasaran las elecciones andaluzas. Ahora entendemos por qué, porque he oído a un compañero senador hace un par de días decía algo muy curioso, que aclara bastante el por qué antes de unas elecciones no se pueden presentar los presupuestos. Acaba de decir el señor Jesús Aguirre, senador por Córdoba, que como ahora no hay elecciones ya podemos decir la verdad.
Eso ha sido exactamente su expresión. Como no estamos en campaña electoral, ya podemos decir la verdad, y es insostenible la sanidad, y es insostenible no sé qué, y es insostenible no sé cuánto. Bueno, cuando un partido se plantea las cosas en esos términos, de que se puede decir la verdad cuando no hay elecciones, parece que cuando hay elecciones lo que está permitido es contar mentiras. A partir de ahí se pueden empezar a entender muchas cosas. Se empiezan a entender en qué consiste la reforma laboral, la facilitación de los despidos. Se empieza a entender en qué consiste aquello de no vamos a subir los impuestos nunca, eso es lo peor que se puede hacer en una crisis económica. Se empieza a entender aquello de recortaré en todo, menos en educación, en sanidad y en pensiones. Ahora ya se puede entender casi todo. Y es que, como estábamos en elecciones, estaba permitido mentir. Ese es el nuevo código ético que el Partido Popular plantea a los españoles. Así que a partir de este momento, claro, cuando hay unas elecciones, yo no sé el ciudadano que tiene que ir a votar qué puede pensar. Si piensa que está permitido mentir y, por lo tanto, que va a votar engañado, haga lo que haga, estamos haciendo, desde luego, un flaquísimo favor a la democracia, a la participación y a la implicación de los ciudadanos en la gobernanza de nuestro país. Hecha esta pequeña introducción y haciéndonos la pregunta que al principio les decía, de si estamos mejor o peor, de si hay más confianza o menos, de si se ve la luz al final del túnel, de si hay alguna política que realmente esté trasladando a los ciudadanos que con esa política somos capaces de empezar a generar empleo, a generar crecimiento económico, desarrollo. Bueno, yo creo que la sequía no puede ser mayor, en todos los términos. Sequía porque la tenemos desde el punto de vista climatológico y sequía de ideas, de propuestas, de iniciativas, porque el Gobierno hasta ahora lo que nos está metiendo es en un callejón sin salida. Un callejón sin salida que hasta el propio Fondo Monetario Internacional ayer decía que es imposible cumplir los objetivos del Gobierno con estas políticas. Que esto nos lleva a más depresión, nos lleva a más desempleo y, por lo tanto, más recesión, más desempleo, más dificultad para pagar la deuda, menos confianza de los mercados. Esta es la realidad. No hay quien salga de una crisis así. No se puede tener el mismo objetivo del 3% de déficit para el 2013, cuando estábamos creciendo, que este año que ya están planteando que vamos a tener una recesión del 1,7%. Ningún hogar, ninguna casa se plantea los mismos objetivos económicos para un año, si están todos en el paro que si están todos trabajando. Es que eso es absurdo. Quien plantea las cosas así está engañando a la gente, porque eso no es posible. No es posible conseguir los objetivos de déficit que dice el Gobierno, no es posible. Hunden el país. Por lo tanto, nos estamos haciendo trampa en el solitario todo. Y esto no da confianza, y muestra de que no da confianza es que hace 5 meses nuestra prima de riesgo, lo que pagamos de intereses por nuestra deuda, estaba 200 puntos por debajo de la italiana y hoy está 40 puntos por encima de la italiana. Eso quiere decir que no damos ninguna confianza, que este Gobierno no genera confianza alguna y que, por lo tanto, o cambia rápido o vamos a estar bastante peor en poco tiempo. Porque la situación después de estos 100 y pico días de gobierno del PP, ¿cuál es? Una prima de riesgo desbocada y, por lo tanto, un pago de intereses por la deuda que nos va a asfixiar absolutamente, un crecimiento de la economía del 0,7 que acabó el año pasado y hemos pasado a una previsión de recesión del menos 1,7, es decir, 2,4 puntos de diferencia desde el año pasado de crecimiento, ahora ya recesión de nuevo, más de 300.000 nuevos parados en el tiempo que lleva gobernando el Partido Popular. A este ritmo, los 600 y pico mil que dice que se iban a crear nuevos parados este año van a ser casi 1 millón al ritmo que van. Y esto es así. Y la reforma laboral lo ha propiciado claramente al facilitar los despidos y, por supuesto, la confianza de los consumidores se ha caído en 13 puntos a lo largo de estos algo más de 3 meses. Y todo esto se consigue con algo que insólitamente al Gobierno y al señor Rajoy le infla el pecho diciendo vamos a tomar medidas de reformas estructurales y vamos a seguir a lo largo de los 4 años. ¿En qué consisten esas reformas estructurales? Hay que pensar un poquito, de verdad, cuáles son los cambios que está haciendo el Gobierno que van a hacer que este país sea más competitivo, sea más capaz de crear empleo, sea más capaz de pagar las deudas. Eso es lo que tiene que hacer. Dice, ¿cuáles son esos cambios que están haciendo? Bueno, hasta ahora, primer cambio, todo el mundo y sobre todo los trabajadores a pagar más impuestos, el impuesto sobre la renta, el impuesto de bienes inmuebles, a pagar más por la electricidad, a pagar más por los combustibles, a pagar más por todo, como si los bolsillos de los ciudadanos en una situación de crisis como esta fueran de una profundidad, bueno, en este momento yo creo que
no es que sean profundos, son tan oscuros que ya no existe dónde sacar más dinero. Más pagar, menos derechos, una reforma laboral que es propia de los derechos de los trabajadores y menos oportunidades para todos. A los jóvenes se les recortan las becas, se les recorta el derecho al alquiler para la emancipación, a las mujeres se les recortan todas las políticas de igualdad, políticas de reincorporación después de la maternidad, se va directamente contra la maternidad, incluso contra el derecho a ser madre, se va directamente contra eso, con las políticas contra la píldora del día después, con la reforma de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera. A los mayores se les toca lo más importante de todo, la posibilidad de tener un apoyo cuando no tienen autonomía y, por lo tanto, las ayudas para la dependencia. A los empleados públicos se les toca el sueldo, se les tocan los horarios, se les hace trabajar más, se les baja el sueldo, se les suben los impuestos y, en definitiva, se tocan todas las oportunidades de progreso del país. Donde de verdad teníamos posibilidades de ser más eficientes, de competir mejor, de crear más empleo, en las energías renovables, en la I+D, en los temas de verdad donde somos más competitivos, en la biosanidad, en la agricultura ecológica, en los temas que hay que desarrollar porque son los que generan más actividad y más empleo. En este momento se recorta absolutamente todos los fondos y simplemente nos convertimos en un país que se dedica a los recortes y nada más, ni una sola política para generar riqueza. En definitiva, esto no son reformas estructurales, estos son recortes. Reforma estructural es la que consigue con el mismo dinero hacer más o hacerlo mejor, o con menos dinero hacer lo mismo o hacerlo igual de bien. Cuando lo que se hace es quitar dinero para que las cosas vayan peor, eso no es reforma estructural alguna, eso es simple y llanamente recorte. Todo es culpa de la herencia, pero al señor Rajoy y al PP hay que recordarle que la herencia tendrá una parte de la responsabilidad, pero que con el gobierno socialista España crecía y ahora está en recesión, que con el gobierno socialista crecía el paro, pero ahora está creciendo justo el doble cada mes desde que está el Partido Popular, de que con el gobierno socialista la prima de riesgo estaba 240 puntos por debajo de lo que está ahora y que, por lo tanto, una parte podrá ser de herencia y la herencia la hemos tenido todos. Nosotros no hemos inventado la crisis los socialistas, pero, desde luego, hay otra parte que está claramente que es por obra y arte del Partido Popular y del gobierno del señor Rajoy. Lo comentaba hace un momento, no hay ni un ajuste para ser más eficiente, ni un ajuste para ser más competitivo, no hay ninguna reforma de verdad estructural. Una reforma estructural, por ejemplo, es lo que ha planteado la consejera de Sanidad de Andalucía, la subasta de medicamentos. Uno ofrece el mismo servicio, los mismos medicamentos, pero a los ciudadanos les sale mucho más barato. Eso es eficiencia, eso aporta eficiencia. Claro, decirle a la gente, como hoy se va a plantear, que los pensionistas tienen que empezar a pagar una parte de los medicamentos, eso no es eficiencia. Eso es simplemente, primero, mentir, porque dijo el señor Rajoy que las pensiones no se iban a tocar. Bueno, pues las van a tocar donde más le duran las pensiones. El 80% de los medicamentos de este país los consumen los pensionistas. Donde más le duele una pensión que le toquen es que tenga que empezar a pagar medicamentos. Porque además es castigar a las personas porque tienen más enfermedades, que tienen más patologías, que tienen más problemas. Y eso es de luego una injusticia absoluta. Segundo, porque no explican por qué se oponen a que haya subasta de medicamentos. ¿Por qué se oponen? ¿Por qué la derecha no quiere que un sistema que va a ahorrar mucho más dinero que el copago se ponga en marcha? Simplemente es que los ahorros, en vez de sacárselo del bolsillo a los pensionistas, a los ciudadanos, se les saca del bolsillo a las grandes compañías multinacionales que se dedican a fabricar los medicamentos y que ellas mismas tienen sus beneficios con este sistema, porque se concentran en algunas la venta y, por lo tanto, pueden ahorrar y pueden vender más barato. Pero si esto pasa en todos los sectores, ¿por qué el Partido Popular no acepta esto? El Partido Popular nos va a lanzar un mensaje que, en mi opinión, es muy peligroso, y es que va a ser por renta. Por lo tanto, el que más renta tiene va a pagar más medicamentos. ¿Qué es lo que pretende el Partido Popular? Lanzarle a los socialistas de que ellos son más de izquierda. Porque con ellos, los que más renta tienen pagan más. Y ser de izquierda, para que el Partido Popular se entere, ser de izquierda es defender el estado del bienestar. Y defiende el estado del bienestar quien hace que la clase media defienda el estado del bienestar. Cuando las clases medias vean que sus impuestos, que son los que más impuestos pagan, que sus impuestos no son suficientes para conseguir una parte de los beneficios del estado del bienestar, se desafectarán del estado del bienestar. Si yo pago un montón de impuestos para mantener la sanidad y luego me hacen pagar sanidad, ¿y de qué valen mis impuestos?
Si pago un montón de impuestos para mantener un sistema educativo y luego me suben las tasas, hacen que mis hijos estén en clases con 40 alumnos más, rebajan la calidad, no le dan opción a elegir un bachiller, etc., ¿de qué valen mis impuestos? Con lo cual, la ciudadanía que paga más impuestos, las clases medias, la mayoría del país, se va desafectando del estado del bienestar y dice, mire, lo que quiero es pagar menos impuestos y yo me pagaré mis cosas, mi salud y mi educación. Eso es lo que quiere la derecha. Ganan algo más, pero al final lo que quieren hacer es cargarse el estado del bienestar por desafección de las clases medias, que son quienes mantienen el estado del bienestar. Por tanto, nuestro planteamiento es que hay alternativas de eficiencia para no tener que hacer recortes en los elementos, en los servicios básicos, que no se puede hacer un recorte indiscriminado en las políticas que son esenciales, que no podemos ir para atrás en educación, que no podemos ir no al siglo XX, vamos más atrás con lo que se está planteando en educación, que imponer nuevos copagos, es decir, repagos en la sanidad, es ir directamente contra el elemento esencial de nuestro sistema de bienestar social y, por lo tanto, que estamos absolutamente en contra, que creemos que existen otras alternativas y que hay alternativas que no sabemos por qué no se barajan. Es decir, hemos planteado como alternativa un impuesto a las grandes fortunas y no lo acepta el Gobierno. Se plantea por qué a todo el mundo se le hacen recortes y no a la Iglesia Católica. No sabemos por qué. ¿Por qué en este país existen ciertos privilegiados? ¿Por qué a todo el mundo se le hacen recortes y a los defraudadores, donde hay muchos delincuentes, se le hace justo lo contrario, beneficiarlos? Y que pagando la mitad o una tercera parte que un ciudadano normal por sus ingresos ya resuelva todos sus problemas ante la ley. No es justo que un trabajador pague un 25 o un 30% de impuesto a la renta y que un defraudador pague un 10% o un 8% para tener al día todos sus impuestos. Esto es simplemente, aparte de ser inconstitucional y por lo tanto se va a hacer un recurso de inconstitucionalidad, es una injusticia tremenda favorecer y lanzar un mensaje además tremendo a la ciudadanía. Es, si usted defrauda, saldrá beneficiado. Eso es lo que está lanzando el Gobierno en estos momentos. Por lo tanto, en nuestra opinión, vamos a posicionarnos absolutamente en contra de todos estos recortes en educación, en sanidad, en las políticas que son esenciales para la creación de empleo y desarrollo, como es la I+D, las energías renovables, etcétera. Y vamos a recordarle todos los días a este Gobierno que no se puede llegar al Gobierno mediante la mentira, como ha hecho permanentemente. Que subir los impuestos es una gran mentira en esta campaña electoral. Su objetivo es los impuestos hay que bajarlos y lo primero que han hecho ha sido lo contrario. Que meterle la mano a la educación y a la sanidad ha sido otra gran mentira por parte del señor Rajoy y que en última instancia ya hoy anuncian que le meten mano también a las pensiones. Con lo cual, lo único que nos falta en este momento es, bueno, aquello que dijo el señor Rajoy, yo siempre daré la cara. En tan solo 100 días ya sale del Senado por el garaje la persona que iba a dar la cara permanentemente ante los ciudadanos. Este presupuesto, como no podía ser menos, pone entre sus objetivos esenciales a Andalucía. Ya, como decía Pilar, lo hicieron la derecha en sus 8 años de gobierno anteriores y en este no han tardado mucho. El primer presupuesto ya ha sido suficiente para que, en primer lugar, haya un incumplimiento grave del Estatuto de Autonomía. Nuestro Estatuto dice que las inversiones del Estado en Andalucía tienen que ser equivalentes a la población andaluza, y eso está aprobado por ley orgánica y respaldado por el Congreso de los Diputados. La población andaluza es un 17,8% de España y las inversiones previstas en el presupuesto son un 14,6%. Por lo tanto, más allá de que haya recortes, de que haya austeridad, de que haya una política de restricción del gasto y de la inversión, más allá de eso, la inversión aprobada para España tiene que tener un reparto que está en la ley establecida. Y una de las leyes orgánicas que lo establecen es nuestro Estatuto de Autonomía, donde dice que un 17,8% de ese dinero tiene que venir a Andalucía. Primer incumplimiento grave y, por supuesto, incumplimiento de bloque constitucional que va a tener su respuesta inmediata por parte de la Junta de Andalucía. En segundo lugar, Andalucía es la comunidad más castigada de todas en los presupuestos. La disminución de la inversión es de un 38%, cuando en el resto de España, en el resto de las comunidades autónomas, son 14 puntos menos. Y la inversión per cápita, también para nuestra tierra, es de 219 euros, que es también un 38% menos respecto al año pasado y un 13% menos respecto a la que existe en el resto de las comunidades autónomas, que es de un 26%.
Nuevamente se castiga a Andalucía, como si con esto pretendieran sacar algo, pero eso sí, lo hacen mediante una gran política de Estado. El Partido Popular, como saben, establece la política de Estado porque es el Estado lo que tienen en la cabeza, y la gran comunidad beneficiaria, casualmente, es Galicia, que crece un 9,5% y que casualmente tiene elecciones el próximo año. O sea, son las políticas de Estado del Partido Popular que, pensando en los ciudadanos siempre y no en sus intereses políticos, definen la estructura de unos presupuestos del Estado. Y con Jaén no podían ser menos, cicateros hasta el máximo, un recorte, hemos pasado de 295 millones de euros el año pasado a 182 este año, es decir, un recorte de 113 millones de euros. Se mantienen, además, eso gracias a las obras más importantes que están en marcha, le hace Despeñaperro, Linares, la autovía de Linares-Albacete, la presa de Siles, las 3-4 infraestructuras más importantes que están en marcha y que necesitaban algún tipo de dotación, aunque con unos recortes realmente llamativos. Desde la autovía de Linares, con un recorte que nos lleva a la finalización, no se sabe cuándo, de esta autovía, hasta la propia autovía de Despeñaperros, que le quedan 2 meses de obra y le han dado anualidad ya hasta para el año siguiente. Se abandona el mantenimiento de la autovía y de las carreteras, lo cual es un desastre, se reduce casi a la mitad. Se paraliza la infraestructura ferroviaria en la provincia y no se apuesta prácticamente por nada. Incluso la presa de Siles se lleva su terminación al 2015, cuando ya lo que queda prácticamente de obra es una anualidad. Por lo tanto, abandono de las infraestructuras de nuestra provincia, acompañando a un presupuesto que toca lo más sensible de la sociedad española, que toca los elementos esenciales que en 30 años hemos construido, que es la igualdad de oportunidades, el que la gente tenga garantizados sus derechos básicos, el que nuestros hijos puedan estudiar con unos niveles de calidad razonables, el que tengamos un derecho, un acceso a la sanidad en las mejores condiciones. No dejan títeres con cabeza, lo tocan todo, lo recortan todo, incumplen todas sus promesas y, además de todo, no van a conseguir el objetivo que se han planteado de déficit, lo cual nos va a situar ante los mercados con mayores problemas, porque vamos a tener primas de riesgo más altas que pagar, pagaremos más intereses y crearemos más desconfianza en nuestro entorno. Por terminar, hoy ya nadie, absolutamente nadie, apuesta porque la salida de la crisis pueda efectuarse simplemente con una política de recorte. El New York Times hace 2 días hacía una editorial al respecto, y situándolo en España. Ayer el Fondo Monetario Internacional se pronunciaba al respecto. Absolutamente nadie es capaz de confiar en esta política para salir de la situación que tenemos. Esto es un círculo vicioso. A más recortes, más desempleo. A más desempleo, mayor deuda, porque tenemos que pagar prestaciones de desempleo. A mayor deuda, más desconfianza de los inversores, más coste del déficit, y así una vez y otra. Recortar 3.000 millones de educación echando a 80.000 profesores, ¿de qué vale? ¿Esto a dónde nos conduce? Aparte de tener que pagar muchísimo más desempleo, de que gran parte de lo que nos ahorramos en el sistema educativo se lo pasamos a las cuentas del desempleo. ¿De qué vale eso? Aparte de empeorar las condiciones de desarrollo de nuestro país. Expulsar, esto es como comerse la semilla. Cuando uno se ha comido todo el granero, queda nada más que lo que hay que sembrar al año siguiente. Cuando uno ya se come la educación, la I+D, se está comiendo la semilla, y uno come hoy, pero ya el próximo invierno no tendrá nada que comer. El Partido Popular en este momento ya se está comiendo la semilla y, por lo tanto, tiene que rectificar rápidamente. Hay que hacer políticas de choque para empezar a generar crecimiento, desarrollo y empleo, o si no, la situación de nuestro país va a ser cada vez más calamitosa. Lo lamentable es que después de 4 meses de gobierno del PP, en vez de haber más confianza en los mercados, lo que se pregunta en los mercados en este momento es si va a haber que rescatar a España o no va a haber que rescatarla. Y esta es la situación en la que estamos viviendo. Gracias. El Gobierno andaluz y el Parlamento andaluz tendrán que replantearse toda la política presupuestaria, porque el recorte a las comunidades va a ser muy importante en los presupuestos generales del Estado, y por lo tanto hay que rehacer el presupuesto que en su día nos planteamos. Si además de eso tenemos en cuenta que desaparece toda apuesta por el ferrocarril, es decir, que Ferrocarril Granada, Jaén-Granada desaparece del presupuesto, Jaén-Córdoba desaparece del presupuesto, Madrid-Alcázar-San Juan, Jaén se reduce al mínimo, es decir, prácticamente toda la apuesta ferroviaria desaparece de los presupuestos. Los elementos que son complementarios de ese sistema, como pueden ser el puerto seco, etcétera, evidentemente va a tener digamos que unas consecuencias por parte del Gobierno de España absolutas.
Esto es una contradicción total con lo que hace 3 días, tan solo 3 días nos presentaba la ministra de Fomento sobre los grandes ejes ferroviarios de tráfico de mercancías en Europa. Digo, para que veamos que no existe ninguna política. No existe ninguna política. Hace 3 días nos están contando la gran apuesta que se va a hacer por el eje central, desde Algeciras, Bobadilla, por todo el centro de la península, pasando por Linares, donde jugaría un papel estratégico este área. Y, sin embargo, en este momento desaparece todo el dinero. El señor Ruiz Gallardón sale diciéndonos que se va a cambiar la ley de interrupción voluntaria del embarazo porque lo que se apuesta es por la maternidad y porque no haya presión contra la maternidad. Y al día siguiente saca una reforma laboral que le quitan la ayuda a las empresas para que retornen a su puesto de trabajo las mujeres después de dar a luz y después de tener hijos. Cambian toda la contratación a tiempo parcial para imposibilitar que una mujer pueda atender a su hijo a la vez que el trabajo. Es decir, es decir un mensaje y hacer justo lo contrario. Es mentir, estemos en campaña o estemos sin campaña. Es simplemente vendernos permanentemente lo que la gente quiere escuchar y luego en el boletín oficial del Estado hacer lo que a ellos les da la gana, simplemente, y en muchos casos, no por necesidades del país, no por necesidades de la economía, sino como ajuste ideológico claro. La reforma laboral es un ejemplo, y hoy cuando están hablando de quitar dentro de los servicios sanitarios, por ejemplo, todos los temas de reproducción asistida, eso es un ajuste ideológico. Los temas de reproducción asistida no solamente dan posibilidades a una mujer que no tiene medios de poder tener hijos, y por lo tanto un elemento esencial en la vida de la gente y de la familia, por lo menos para la derecha, para ellos dicen que es esencial, a la hora de la verdad lo que hacen es recortarlo en primer término. Pero es que además es el origen y la fuente de algunos de los desarrollos científicos más importantes que se han hecho en nuestra tierra en los últimos años. O sea, si hoy podemos tener bebés que con su nacimiento son capaces de curar a sus hermanos, si hemos sido capaces de dar esos pasos, ha sido gracias a los programas públicos de reproducción asistida. Ahí ha empezado la investigación. Si hoy podemos hacer una investigación, una sanidad hacia la que tenemos que ir cada vez más individualizada, donde lo que detectemos es previamente los problemas genéticos de las personas para saber qué tendencia a sufrir enfermedades tenemos cada uno, y ese es el futuro de nuestra sanidad. Si de verdad queremos ser un país de primera, la prevención va a ser la clave en la sanidad. Y la prevención pasa por el estudio genético de las posibilidades de enfermedad de cada uno. Y eso pasa por tener fuertes programas de reproducción asistida y poder, desde ahí, investigar en temas genéticos. Bueno, cargarse esto es, como les decía, simplemente comerse la semilla y quitar oportunidades a nuestro país, en las que de verdad, oportunidades de liderazgo en las que hemos avanzado en los últimos años, más que ningún otro país de nuestro entorno.